Hola, vamos a meternos de lleno en un tema que es clave, no solo para el EUNACOM, sino para la práctica clínica del día a día, las disproteinemias. Este es un repaso súper enfocado en las gamapatías monoclonales, pensado para que los conceptos importantes queden clarísimos. Ok, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Bastante simple. Partimos con el concepto base de gamapatía monoclonal, de ahí pasamos a sus precursores, después nos metemos de cabeza en el mieloma múltiple, su diagnóstico y manejo, revisamos otras gamapatías que hay que conocer y cerramos con un par de entidades relacionadas y las ideas fuerza. Perfecto. Empecemos por lo básico. Para poder navegar este mundo de patologías, tenemos que tener súper claro el concepto central, el que las une a todas. A ver, aquí está la clave de todo, el concepto que hay que grabarse a fuego. La proteína M. ¿Qué es esto? Es una inmunoglobulina, pero no cualquiera. Es una producida por un solo clon de células, o sea, son todas idénticas. Esta proteína es nuestro marcador tumoral, lo que vamos a buscar en la sangre o en la orina, y lo que nos va a guiar a través de todo este espectro de enfermedades. Y esto, de verdad, es la mejor forma de entenderlo. No son enfermedades separadas, para nada. Pensemos en esto como un continuo biológico. Todo parte generalmente con una condición precursora benigna, la GMSI. De ahí puede evolucionar una etapa intermedia que todavía no da síntomas, que es el mieloma tiescente o smoldering, y de ahí finalmente a la malignidad ya con todas sus letras, el mieloma múltiple sintomático. Ok, entonces metámonos ahora en estas condiciones asintomáticas. Aquí el juego es otro. El objetivo clínico no es salir a tratar, sino vigilar y, lo más importante, estratificar muy bien el riesgo de que esto progrese. Empecemos con la GMSI. Esta es por lejos la gamapatía monoclonal más frecuente. De hecho, es súper común, la vemos en un 3 a 4% de la gente sobre 50 años. Su definición es muy estricta, se basa en 3 pilares. Primero, una carga tumoral baja, que medimos con la proteína M en sangre. Segundo, poca infiltración en la médula ósea. Y tercero, y esto es lo más importante, que no haya ningún tipo de daño a órganos. Y aquí viene el número que tenemos que memorizar, el dato clave para la clínica. El riesgo de que esto progrese es bajo, bajísimo, de solo un 1% al año. Esto es lo que justifica la estrategia de observar y esperar, o sea, seguir al paciente en el tiempo, en vez de empezar una terapia que tiene sus propios riesgos. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso en este espectro? El mieloma quiescente o smoldering myeloma. Esta es la etapa intermedia. Aquí la carga de enfermedad ya es bastante más alta, ya sea porque la proteína M está más elevada o porque hay más células plasmáticas en la médula ósea. Pero, y aquí está la clave, el paciente sigue sin síntomas, no hay daño orgánico. Y fíjense en el salto. Pasamos de un riesgo del 1% a un 10%. 10% de riesgo anual de progresión en los primeros 5 años. Es un cambio dramático. Y por eso es tan importante diferenciar bien una GMSI de un smoldering. Este riesgo tan alto es lo que ha abierto el debate sobre si tratar o no a ciertos pacientes de alto riesgo de forma precoz. Perfecto. Esta tabla nos deja todo clarísimo. Los puntos de corte son súper directos y cuantitativos. 3 gramos por decilitro para la proteína M y 10% de células plasmáticas en la médula. Estos números son los que nos separan una condición de bajo riesgo de una de alto riesgo. Muy bien, dejamos atrás la etapa de vigilancia y ahora entramos de lleno en la enfermedad propiamente tal, el mieloma múltiple. Aquí el chip cambia por completo. Pasamos de vigilar a diagnosticar activamente y tratar, porque aquí sí que ya hay daño en el organismo. Y para el diagnóstico, la mnemotecnia clásica que todos conocemos es GRAPH. Es fundamental dominarla. Cada letra nos habla de un daño orgánico que ya está ocurriendo por culpa de la enfermedad. La C de calcio alto por la destrucción de los huesos. La R de falla renal por el daño de las cadenas ligeras. La A de anemia por la infiltración de la médula. Y la B de bone lesions, o sea, lesiones óseas. Con que haya uno solo de estos, ya es suficiente para el diagnóstico. Pero ojo, que la cosa no termina en el CRAB. La medicina avanza y hoy tenemos los criterios SLIM.
¿Y qué son estos? Son biomarcadores de malignidad. Identifican a pacientes que a lo mejor no tienen un CRAB clásico, pero su enfermedad es tan agresiva que sabemos que van a progresar sí o sí y muy pronto. Esto nos permite empezar a tratar antes de que el daño sea irreversible. Son una herramienta clave hoy en día. Ok, ya tenemos el diagnóstico de un mieloma que necesita tratamiento. La pregunta ahora es, ¿cómo lo manejamos? Vamos a ver los paradigmas actuales. Y aquí, toda la estrategia inicial, todo el árbol de decisiones gira en torno a una sola gran pregunta. ¿Este paciente es o no es candidato a un trasplante autólogo de células madre? La respuesta, que depende de la edad y de las comorbilidades, nos va a dividir el camino terapéutico en dos grandes rutas. A ver, si el paciente es candidato a trasplante, el objetivo es ir con todo, buscar una remisión lo más profunda y duradera posible. La ruta es terapia de inducción, después la consolidación con el trasplante y finalmente una mantención. En cambio, si no es candidato, el enfoque es distinto. El objetivo es controlar la enfermedad, mantener una buena calidad de vida, y para eso usamos terapias combinadas que son menos intensas pero se usan de forma más continua. Bueno, pero no todo es mieloma en este universo de las gamapatías monoclonales. Hay otras dos entidades importantísimas que tenemos que saber diferenciar sí o sí. Aquí tenemos a la macroglobulinemia de Waldenstrom. Y lo primero, esto es un linfoma. No es una enfermedad pura de células plasmáticas como el mieloma. La clave, la gran diferencia, es que la proteína M aquí es siempre IgM. Y como la IgM es una molécula muy grande, puede causar un síndrome de hiperviscosidad, que es una urgencia médica. A diferencia del mieloma, las lesiones en los huesos son rarísimas. Y un último dato, tiene una mutación súper característica, la MID88, que está presente en más del 90% de los casos. Ahora, la amiloidosis AL. Aquí la lógica es distinta. El problema no es tanto el tumor en sí, sino lo que produce. Esas cadenas ligeras se pliegan mal, forman unas fibrillas que se llaman amiloide y se van a depositar en los órganos como el corazón o los riñones y los hacen fallar. El diagnóstico definitivo es con biopsia. La tinción con rojo Congo es patognomónica, da esa imagen clásica de birrefringencia verde manzana bajo luz polarizada. Ya para ir cerrando, vamos a tocar súper rápido dos entidades más, que aunque son más raras, es bueno tenerlas en el mapa mental. Primero, el plasmocitoma solitario. Como dice el nombre, es una lesión única, localizada, un tumor de células plasmáticas sin enfermedad en el resto del cuerpo. Se trata con radioterapia, pero hay que seguirlo de cerca porque tiene un riesgo alto de progresar a un mieloma múltiple. Y por otro lado, el síndrome de Poems. Esto ya es otra cosa, es un cuadro paraneoplásico súper complejo y el mismo acrónimo nos va guiando por la clínica para poder reconocerlo. Y para terminar, les dejo esta pregunta, que en el fondo resume toda la evolución del diagnóstico del mieloma en los últimos años. Nos obliga a pensar más allá de los síntomas. Y la respuesta, claro, está en los criterios SLIM. Una relación de cadenas ligeras sobre 100, por ejemplo, ya es suficiente. Nos cambia por completo el manejo y nos demuestra que hoy lo que guía la terapia es la biología de la enfermedad, no solo si el paciente ya tiene daño o no.